¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? El día de hoy me van a acompañar a hacer, esta es una cirugía en la cual hemos conversado muchísimo al respecto de la parte de lo que es el lifting facial o estiramiento del rostro. Recuerden que mucho se habla de la parte de lo que son los estimuladores, la parte de lo que son los tensores, parte del rejuvenecimiento externo. Pero la verdad es que cuando nosotros hablamos de un rejuvenecimiento facial verdadero, la única forma, la única técnica, definitivamente es el estiramiento facial. Y esta cirugía de hoy va a estar acompañado, a más de eso, con una blefaroplastia completa. Es decir, rejuvenecerles esos párpados superiores e inferiores para poder permitir que la paciente tenga una mirada mucho más jovial, mucho más rejuvenecida y que su rostro tenga una mejor definición y no caiga tanto. Es una paciente joven, 45 años, la cual tiene una gran ventaja, que no se ha hecho nunca nada en su rostro, no ha intentado hacerse ninguno de estos procedimientos y pues por supuesto esto nos va a ayudar a nosotros a que tengamos un mejor resultado. Por otra parte, tiene una característica particular, tiene una rosácea. La rosácea es muy importante que ustedes sepan. Es muy importante que ustedes sepan esto de la rosácea porque en ese momento, en caso que nosotros tenemos controlada esta enfermedad que sabemos que es inmunológica, pues podemos nosotros someter a la paciente a este tipo de intervenciones. Y así, pues por supuesto, vamos a tener nosotros un resultado muchísimo más adecuado, mucho más joven. Y por supuesto, siempre la parte de lo que son las cremas para rosácea y luego posteriores tratamientos que necesitemos, podremos utilizarlos sin ningún problema. En la actualidad también el lifting es una cirugía la cual se ve acompañado muchísimo de la parte de lo que es la lipoinyección, es decir, la infiltración de grasa en los sitios donde los necesitamos. Surcos nasogenianos, entrecejo, corrugadores, en algunas áreas en las cuales podemos ayudarnos con la grasa. ¿Cuál es la gran ventaja? Que ya no necesitamos grandes cantidades, sino pocas cantidades solo para terminar de rellenar lo que necesitamos y lo que estaba afectado justamente por el proceso de envejecimiento. Quiero que se queden con nosotros, hagan todas las preguntas que ustedes tengan, se les respondo personalmente. Por supuesto, acompáñenme en esta cirugía que sé que les va a gustar. ¡Vamos! La preparación es fundamental nosotros en todos los pacientes, por eso es que siempre que vamos a iniciar una cirugía como esta, como el lifting, es algo en lo cual nosotros tenemos que primero tener una paciente que esté con una técnica que se llama local sedación, porque así nos va a permitir a nosotros realizar movimientos durante la cirugía los cuales son conscientes y así podremos nosotros saber qué tipo de músculos y cómo los está moviendo y qué tenemos que nosotros hacer para poder realizar un buen estiramiento. De igual manera, en el caso de los párpados, pues así podremos saber nosotros hasta dónde podemos retirar la cantidad de tejido, tanto muscular como piel, bolsas de grasas y demás, para así no tener estos fallos en los cuales muchas veces se ven ojos tristes, cambiados la forma o demasiado achinados. Es decir, tenemos que nosotros considerar que cada uno de nuestros pacientes son un mundo único y así podremos darles un resultado mucho más adecuado. Hemos iniciado con la blefaroplastia superior. Aquí tenemos que retirar nosotros la piel excedente, retiramos también una banda de músculo, el cual se encuentra excedente y que está ocasionando también estas líneas de expresión. Controlamos la parte de sangrados y nos vamos a buscar justamente lo que son las bolsas, en este caso la interna y la media. Una vez que las hemos encontrado, podemos retirarlas siempre en base de lo que el cuerpo de cada paciente nos permite. Aquí nosotros no podemos hacer una resección ni muy excesiva y obviamente no podemos ser muy ligeros en el retiro de las mismas. El momento en el que estamos pinzándole a la bolsa, al paciente se le pide que haga un pequeño movimiento y así podemos nosotros saber hasta dónde podemos retirar para evitar que existan no solo retracciones, sino también hundimientos de los párpados para poder evitar este tipo de problemas. Además de eso, una de las cosas las cuales tenemos que hacer es restaurarle y cerrarle nuevamente a esa tira de músculo que hemos nosotros retirado para que así el músculo tenga la oportunidad de restaurarse y cicatrizar de una manera más correcta. Nos estamos pasando al otro párpado, exactamente el mismo procedimiento. Siempre controlamos nosotros la parte de sangrados. Obviamente aquí están viendo un pequeño sangradito por el mismo hecho de lo que fue el corte y por eso tenemos que hacer la resección de la piel justamente con electrocauterio para poder ir cauterizando de manera directa.
Hemos retirado también, pues obviamente, la parte de lo que fue la tira muscular. Controlamos siempre la parte de lo que es sangrado. Una vez que ya hemos controlado el mismo, siempre verificamos, tenemos que estar chequeando todo esto porque a lo largo de la cirugía podemos tener algunos eventos de sangrados pequeños. Si es que tenemos esos eventos de sangrados pequeños, pues los controlamos y pues así el paciente va a tener un mejor resultado. ¿Sí? También evitamos los moretones, el hecho de que no exista tanto moretón, pues obviamente la hinchazón va a ser menor, eso es algo beneficioso para el paciente. Hemos retirado todo lo que es las bolsas de grasa y pues nos dedicamos a hacer la reconstrucción de la musculatura y así podemos permitir que tengamos un mejor resultado. Ahora vamos a pasar a los párpados inferiores. En los párpados inferiores siempre es importante nosotros volver a estimularle nuevamente con el anestésico y así tener una seguridad de que no va a molestar al paciente. Una vez que hemos hecho la incisión que se llama infraciliar, es decir, por debajo del nacimiento de las pestañas, pues procedemos a hacer un pequeño anclaje en la parte frontal y nos permite nosotros tener una exposición mucho más adecuada de lo que son las bolsas palpebrales inferiores. Las bolsas palpebrales inferiores aquí son en cambio en número de 3, la interna, la media y la externa. De igual manera, estas están separadas por unos compartimentos, unos pequeños tabiques. Una vez que ya tenemos esos tabiques y esos compartimentos identificados, los respetamos e inmediatamente nos dedicamos a retirar las bolsas de igual manera hasta lo que el cuerpo de cada paciente nos permite. Reconstruimos bien esa zona, cerramos, porque recordemos que parte de lo que son las bolsas es también el fallo en la musculatura, en la parte del orbicular. Entonces tenemos que reconstruirla al mismo. Tenemos que tener una buena reconstrucción del orbicular para evitar que el momento en el cual nosotros hemos cerrado pues, los párpados, así tengamos un resultado mucho más adecuado. Procedemos a realizar el mismo procedimiento en el párpado contralateral inferior para poder permitir que salga. Aquí lo que queda explicarles es el cómo tenemos que nosotros ubicarles no solo las bolsas, sino el momento en el que ya vemos que el músculo ha estado justamente muy distendido y el otro ya estará con esa distensión, pues poder reconstruirle, darle la firmeza adecuada del caso y así permitirnos que tengamos un resultado mucho más armónico y mucho más adecuado. Siempre, el momento en el que nosotros vamos a retirar la piel, principalmente del párpado inferior, tenemos que pedirle a la paciente que mire hacia arriba, que abra la boca y pues que haga cierto tipo de expresiones para saber hasta dónde realmente, como ustedes ven en este momento acaba de abrir la boca, hasta dónde podemos nosotros retirar ese excedente. Hacemos un marcaje obviamente con marcadores de piel estériles y sabemos de dónde tenemos que realizar el corte. Una vez que hemos realizado el corte, una vez que hemos realizado la resección de esta, controlamos potenciales sangrados. Si es que son muy pequeños, pues obviamente vamos viendo cómo está esa situación y así podemos tener un resultado mucho más adecuado. Reunificamos los tejidos y vamos a confirmar de que esos párpados se encuentren dentro de las condiciones normales. Por otra parte, también es muy importante retirar la grasa que necesitamos y vamos a necesitar en el transcurso de la cirugía, una vez que terminemos el lifting, para poder así darles no solo la parte del sostén, sino también el volumen de las zonas que se han perdido. Recordemos que el envejecimiento es eso, es justamente la pérdida de volumen, la pérdida de sostén del rostro. Entonces, como ya vamos a hacer una cirugía en la que podemos tranquilamente darle el reposicionamiento de los tejidos, vamos a tener una mejor dureza de los mismos y así podemos tener una mejor tensión. Esa tensión nos va a ayudar a nosotros a tener un resultado mucho más joven, mucho más adecuado. La grasa que se necesita va a ser definitivamente no tan grande, sino más bien por el contrario, van a ser solo para poder rellenar los últimos detalles. Aquí ya estoy procediendo a realizar la infiltración de las zonas en donde vamos a realizar ya el lifting, es decir, el estiramiento facial. Aquí siempre la incisión adecuada para un lifting completo va a ser en la región del trago, es decir, en la región preauricular y en la región retroauricular. En esos pliegues que tenemos estoy introduciendo el anestésico, siempre con mucho cuidado, viendo dónde estamos yéndonos en el campo subcutáneo, es decir, en la grasa, para poder permitirnos a nosotros
nosotros tener una mejor distribución. Esto aprovecha también para poder hacer una pequeña disección de los tejidos, pero que hacemos esa disección de los tejidos pues nos va a ayudar de manera más adecuada a tener una liberación de los mismos de una forma más limpia, de una forma con menos sangrado, ser mucho más atraumático, es decir, que no se ocasione tanto trauma a nivel de los tejidos. En la parte posterior de la oreja pues nos va a ayudar a nosotros también a permitir que el cuello se tensione de mejor manera y tengamos nosotros un mejor resultado. Obviamente, siempre cuando hablamos nosotros de el lifting facial, pues tendremos que nosotros tener en consideración cómo tenemos que hacer la movilización de los tejidos. Aquí ya he hecho la incisión, estamos abriendo, retirando justamente el tejido. Esta zona justamente del trago, esta zona donde ustedes están viendo en este instante, es la zona más delicada. Es la zona más delicada y ahí es donde nosotros tenemos que ir con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si es que nos vamos a planos más profundos, nos encontramos inmediatamente con las emergencias tanto vasculares como neurológicas, es decir, nos encontraríamos nosotros ahí con la emergencia de lo que es el nervio facial y el trigémino. Si es que lesionamos cualquiera de estos nervios, pues obviamente no solo puede ocasionar dolores, puede ocasionar hipoestesis o anestesias, es decir, que no va a tener sensibilidad y más que nada, por otra parte, podemos ocasionar inclusive parálisis faciales. Y eso es muy importante. Por eso es que esta es una cirugía que tiene que ser hecha en manos las cuales tenemos la habilidad, la experiencia y los años. Esta es una cirugía de muchos años de aprendizaje para poder permitirnos tener un resultado adecuado. Aquí estoy haciendo el marcaje para poder realizar nosotros esta técnica que se llama Deep Plane, en la cual en los planos profundos, justamente en los planos profundos, nosotros hemos hecho la reacomodación del tejido, hemos levantado lo que tenemos que levantar y ahora estamos reposicionándole justamente al tejido facial interno, la parte muscular. Una vez que hemos hecho eso, tenemos que hacer el anclaje verdadero sobre los distintos tejidos, sobre las fascias, para poder reposicionarlo de manera adecuada, y ahí sí podemos nosotros hacer el retiro de la piel, de esa piel excedente que nos queda. Sin embargo, como ustedes observan aquí, ya no es un retiro de piel a tensión. Antiguamente se realizaba justamente un retiro de piel a tensión y por eso es que se cambiaba muchísimo la fisionomía y las fases, es decir, la forma de la cara de los pacientes. Ahora ya no es así. Ahora el retiro de piel es mucho menor, es solo lo que el paciente requiere, solo lo que el paciente necesita, y pues por supuesto una de las cosas más importantes es dejar sin tensión para que inclusive la cicatrización de esas heridas sea de una manera mucho más adecuada y sea mucho más suave. Bueno, vemos cómo queda ahora en la región temporal, en la región parietotemporal, es decir, en la 100 como se conoce, queda una pequeña heridita. Estamos cerrando todo esto porque ya hemos hecho el reposicionamiento de los tejidos. En la parte posterior, en la región cervical, también se logró corregir completamente. Y algo que es muy importante aquí es que nosotros tenemos que colocar un dren. Ese dren nos va a permitir controlar todo lo que está sucediendo a nivel del cuello y a nivel del rostro. Siempre es importante, este dren se demora 24 horas en ser retirado, es decir, al siguiente día a la paciente se le va a retirar ese dren. Tradicionalmente también es una cirugía en la que amerita hospitalización, así nosotros vamos a tener un mejor resultado y vamos a tener la protección y la precaución de que al paciente no le pase absolutamente nada. Nos pasamos al otro lado, que quizás en este sentido pues vamos a tener que hacer exactamente lo mismo, pero la parte que va a diferenciar es el momento en el que nosotros hacemos la tensión, porque el rato que elevamos y reposicionamos los tejidos pues tienen que ser simétricos al lado ya tratado. Eso es súper importante, si no, caso contrario, sí se ha visto en pacientes que han visitado mi consulta, los cuales han realizado liftings en otro lado, que lastimosamente han ocasionado asimetrías o un lugar está más tenso que el otro y lamentablemente eso da un tema de asimetría, deformidades faciales y pues por supuesto el rato que tiene una expresión el paciente va a ser extraña porque va a jalar más de un lado que del otro, o en su defecto pues vamos a tener nosotros una situación de irregularidad facial. Aquí lo que ustedes están viendo con esa pincita es un electrocauterio, es un bipolar que nos permite hacer una cauterización un poco más exacta, más precisa del vasito en donde está, y la energía que se irradia de ahí es mucho menor, está concentrada en las dos pinzas y pues por supuesto esto nos ayuda a nosotros a evitar que las estructuras aledañas se quemen, se dañen y
pues tengamos una potencial o posible complicación. Por eso es que también el uso de la instrumentación tiene que ser lo primordial en nuestro armamento quirúrgico. Siempre utilizar la mejor tecnología, siempre utilizar los mejores equipos para poder permitir que el paciente no tenga ningún problema. Hemos realizado también ya aquí la resección justamente de todo lo que es el tejido, el cual se encontraba redundante. Estoy reposicionando en este momento principalmente la zona mandibular, una vez que ya se ha hecho la parte de los planos profundos. Una vez que ya hemos realizado los planos profundos, pues como ustedes ven, ese tejido tenemos que reposicionarlo, y eso es lo que estamos haciendo en este instante, y nos ha permitido darnos cuenta. Obviamente por situación del tiempo, pues tienen que ver que estoy saltándome los pasos más rápidamente que lo que hicimos en el otro lado, y pues vamos a poder ir viendo cómo en este caso que ya nos tocó el excedente de piel, hemos retirado la piel, y si es que ustedes se dan cuenta, ya ahorita se ve muchísimo menos los tejidos excedentes, muchísimo menos de esa caída del rostro. Ya se está viendo cómo la paciente está empezando a tener un rejuvenecimiento adecuado. Si bien es cierto, la parte de párpados ya se están hinchando, pero aquí ya nos falta muy poco. Algo que también se hizo en esta paciente, que es muy importante, es tomar en consideración la parte que sucedía con los labios. Luego voy a enseñarles cómo se hizo la parte del lifting o estiramiento de los labios para poder darle un mejor posicionamiento, y así a su vez también permitir que esos labios se vean mucho más llenos y tengan un mejor resultado. Retirando la piel, como les había dicho anteriormente, ya se quita aquí poca cantidad de piel, ya solo es lo que está en exceso, ya no se necesita jalarle a la piel para poder producir este estiramiento, ¿no? Entonces ahora la piel, una vez que han reposicionado, se reposicionado bien los tejidos internos, pues la piel excedente solo lo que es necesario. Bueno, importantísimo esta parte. Estamos cerrando, ya hemos colocado el dren posterior de este lado. Como ven, la paciente está hablando, la paciente habla, conversa con nosotros, le decimos lo que tiene que hacer, cómo mover el cuello, cómo mover la boca. Nosotros nos vamos dando cuenta todo lo que va sucediendo. Ahora me he dedicado a limpiar bien la región nasal, justamente para poder realizar esto de lo que se llama el lifting de labios. Estoy realizando la resección de la piel para posterior a eso realizar una tunelización y alcanzar completamente la región del filtrum, que son las dos líneas que tenemos elevadas en los labios, en la parte superior de los labios, en la reunión nasolabial, y pues así permitirnos tener un mejor resultado, un mejor levantamiento. Ustedes mismos ven cómo al mismo hecho de yo poder ir resecando el tejido, es una zona muy sanguinolenta, súper vascularizada. Ahí confluyen gran cantidad de los vasos faciales, nasales, labiales y demás. Y pues por supuesto tenemos que nosotros siempre ir controlando este sangradito y que no tengamos absolutamente ningún problema. Una vez que ya hemos realizado el levantamiento, pues procedemos a suturar, procedemos a aproximar los tejidos y a darle una apariencia mucho mejor, y siempre verificando, como ven, ya tiene un mejor volumen, ya tiene una mejor distribución de ese labio, y así podemos tener nosotros un resultado mucho más armónico. En la parte inferior lo que estoy haciendo es colocando un poco de anestésico para poder realizar la infiltración. Quiero que se den cuenta que en la región lateral del rostro existe un pequeño como elevado. Ese pequeño elevado es justamente lo que hemos realizado, el reposicionamiento de los tejidos. Ya está empezando a inflamarse y por eso es que se nota ese tipo de irregularidades. Pero como les había dicho, ahí van a poder ver ustedes, como les había dicho, pues ahora lo que hacemos es con la grasa ir corrigiendo las irregularidades. Hemos terminado el día de un lifting bastante completo, en el cual hicimos la parte de labios, hicimos la parte de lo que es relleno con grasa, una lipoinyección, párpados superiores, párpados inferiores. Se reposicionó los tejidos en la parte interna justamente para poder quitar esta región de los llagus, es decir, los cachetitos que están caídos, y nos ha permitido realmente restituir muy bien hacer un rejuvenecimiento adecuado, restablecer bien su juventud a nivel del rostro. Entonces, yo les voy enseñando cómo ir evolucionando, porque hay que tomar en cuenta una cosa: siempre el lifting facial hincha bastante, y muchos pacientes a veces se asustan por ese detalle. Entonces quiero irles enseñando el proceso para que ustedes vayan viendo, y más que nada se van dando cuenta cómo a lo largo del tiempo cómo va quedando las estructuras y realmente cómo queda el resultado final. Muchísimas gracias, déjenme todas sus preguntas y nos vemos nuevamente en Cirugía Plástica Segura.